El sueldo mínimo alcanzó los 500.000 pesos nominales después de un proyecto de ley que se tramitó el año pasado, no este año, y que acordaba subir el sueldo mínimo de manera escalonada hasta llegar a los 500.000 pesos. Este crecimiento es uno de los más grandes, cerca de 24 años, en términos reales. Si uno analiza, por ejemplo, cuál es el salario mínimo en diciembre, en verdad el aumento más grande fue el año pasado, justo después de la aprobación del proyecto, y hoy día el crecimiento es alto, pero es un poco más bajo en términos reales, cuánto creció el año pasado. En total, en acumulado, es uno de los crecimientos más altos en 2 años consecutivos que hemos tenido desde 24 años, 25 años aproximadamente. Este aumento importante del salario mínimo está en un contexto en que el crecimiento per cápita, del PIB per cápita, fue cercano a 0,5% aproximadamente. Esto quiere decir que en un contexto de bajo crecimiento y baja actividad económica se ha subido muy por sobre la historia del salario mínimo. Las discusiones en torno al salario mínimo se hacen anualmente y lo recomendable es tratar de separar la discusión del salario mínimo de la discusión política. Por lo tanto, muchas veces lo que se recomienda es hacer los cambios de salario mínimo en base a una regla, es decir, discutir una regla general que se actualice año a año y que esta regla tenga componentes como, por ejemplo, el crecimiento del PIB per cápita, el crecimiento de los salarios en términos generales, etc. El impacto de un salario mínimo, por ejemplo, estudiado en Chile, o en términos generales, el aumento de los costos laborales, se estudia que no tiene un impacto concreto en, por ejemplo, reducir la contratación, es decir, en los despidos. Tampoco tiene un impacto en los salarios nominales generales, sino que el impacto en concreto tiene que ver con desacelerar la contratación y también con desacelerar aumentos reales en los salarios futuros. Por lo tanto, es difícil ver el impacto en términos nominales y en términos de nivel de empleo, sino que lo que muestran, al menos la evidencia para Chile, es que el impacto está en torno a reducir la velocidad de creación de empleo y también reducir el crecimiento de los salarios en términos reales, es decir, los ajustes son reales y en las tasas de crecimiento y no en los niveles.